concepto introductorio de lo que es la historia. Y tomamos en cuenta entonces el hecho de que entendemos a la historia como una mirada retrospectiva de la lucha humana, grande y extendida, que intenta construir una trama, su significado. Al hablar de una lucha, entendiendo en cuanto a un proceso que se da en el transcurrir del tiempo, no entendido precisamente como una lucha armada o bélica, sino más bien es a manera de un entramado justamente de acciones, de eventos, de sucesos que se van a producir a lo largo del tiempo y que de esa manera justamente van construyendo todo un momento, un tiempo, un proceder. Cuando hablamos de historia siempre estamos referenciando a un pasado que puede ser cercano o lejano. En nuestro caso particular, y haciendo referencia justamente a que nos abocamos a los orígenes justamente de la comunicación gráfica, vamos a hablar de un pasado lejano, entendido tanto en lo que es el espacio cronológico, o sea, lo temporal, y por el otro también a el espacio físico. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que trasladar a lugares que son distantes de el punto en el que nosotros nos encontramos geográficamente en el mundo. Pero también hay que tener en cuenta la definición que William Addison Wilkins realiza a principios prácticamente del siglo XX, podríamos decir hacia 1922, ya transcurriendo o iniciando casi la tercera década, en el que plantea que un diseñador gráfico es un individuo que da orden estructural y forma visual a la comunicación impresa. Tenemos que situarnos en esos tiempos, porque seguramente si lo trasladamos al presente podríamos acotar más en función de el desarrollo que tenemos hoy de la tecnología, vinculado a lo que fue en aquel momento, pero sin embargo es importante entenderlo justamente como punto de partida, cuando la disciplina del diseñador gráfico empieza a cimentar y a fundamentar justamente su razón, su existencia. Seguimos con la siguiente placa. ¿Hasta aquí se escucha bien? Sí, perfecto, se escucha. Sí, profe. Sí, Bueno, profe, perfecto. está bien. Yo estoy tratando de movilizar la placa de lo que es el formato, si me disculpan. Ahora sí, ahora está bien. Hablamos de estética, porque tenemos que entender en cuenta que para una comunicación gráfica hay elementos que tenemos que manejar, que tenemos que saber definirlos en una expresión gráfica. Y hablamos de la estética, que es un concepto que tiene un abordaje bastante amplio, que tiene variadas acepciones. No solamente vinculado a la gráfica, hablamos de estética y nos podemos remitir a otras expresiones. Pero en el caso nuestro, entendamos de que la estética tiene diferentes acepciones. Por un lado, comprende, como lo dice la placa, el estudio de la esencia de la percepción de la belleza, o sea, aquello que es agradable, aquello que es atractivo, aquello que nos genera una armonía desde lo visual. Pero así también se puede entender como que, bueno, esa estética está englobando toda una generalidad en cuanto a una imagen y que obviamente esto va a orientarse hacia lo que entendemos como es la teoría del arte, o sea, el aspecto propio de las expresiones artísticas. Pero entendamos de que también un producto gráfico debe tener justamente un carácter estético para que sea atractivo, para que justamente la comunicación que está emitiendo llegue y sea comprendida. Además del carácter armonioso y demás de los elementos.
Y prosiguiendo con ello, yo estoy tratando de avanzar, pero evidentemente debe ser porque el archivo tiene muchas imágenes. Vamos a proseguir ya en este caso englobando lo que es eh, la estética y lo que tiene que ver con los contenidos, bueno, de los orígenes propios, desde el punto de partida que vamos a tener para conocer justamente el pasado histórico. Y aquí nos tenemos que abocar a la región de la Mesopotamia. Recuerda que en la clase pasada yo les decía, no confundan Mesopotamia Argentina con esta Mesopotamia, porque en esencia la palabra Mesopotamia quiere decir región rodeada entre ríos, o sea, rodeada, delimitada por ríos. Y acá nos estamos dirigiendo particularmente a la región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la región de Turquía Oriental, hacia el Golfo Pérsico. ¿Y por qué razón nos remitimos a esta región? Porque fue justamente el lugar en donde se estableció una cultura aldeana. Como ustedes saben, desde los tiempos prehistóricos, lo que era justamente el hombre no tenía un lugar propio permanente, no tenía una posición permanente, sino que era un nómade que iba trasladándose en función de las condiciones que le daba justamente el espacio físico para sobrevivir. Se dedicaban particularmente a la caza. Pero llega un punto en el que las condiciones del suelo en esta región, definida por estos ríos, hicieron posible que se lleve adelante justamente el cultivo, la agricultura. Y de esa manera hace de que el hombre empieza a formar justamente lo que entendemos como una cultura aldeana, o sea, empieza a establecerse en un lugar, a tener una permanencia y también a tener proximidad con el resto, no de manera aislada, sino ya empieza a tener un carácter comunitario. ¿Mm? Por eso es que se habla justamente que en esta región van a surgir las primeras ciudades, o lo que nosotros entendemos como ciudades, que fue un asentamiento humano que empezó a tener permanencia y comunicación. O sea, el hombre empieza a adquirir un carácter ya más bien sedentario. Quiere decir que se establece en un lugar, en un territorio. Y aquí estamos viendo un mapa para que nos demos una situación geográfica. Si ustedes ven el cursor, es en la parte en donde está la mancha amarilla que dice Sumeria. Si vemos geográficamente el territorio, fíjense la proximidad con el mar Mediterráneo, con lo que es la gran península de Arabia, también con la proximidad de los territorios de Egipto, en la parte superior o al norte del mismo con lo que es Turquía, que ustedes ven aquí como Anatolia, y el resto de los territorios próximos, que nos dan la pauta de que esto estaba ubicado en el continente asiático, en lo que geográficamente se denomina el Asia Menor, que estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, después se unían y en un punto desembocaban sobre el Golfo Pérsico, y que esta región es la que dio origen a esta cultura, con el establecimiento de estas ciudades, Uruk, Larsa, Huma, Ish, Babilonia, Nippur, Arcadia, centros que empiezan a emerger como establecimientos permanentes y de proximidad humana, o sea, dentro de un lugar, me refiero a eso. Actualmente, estos territorios componen lo que podemos hablar geográficamente, por un lado con Arabia, con Irak, la cercanía con Turquía, con Siria, ¿m? Para ubicarnos territorialmente en qué lugar del presente, con la división política del presente, nos estamos situando. Pero la cultura sumeria es aquella que justamente se va a establecer en la región baja, o sea, en la región más fértil, y la región definida en la proximidad ya a la desembocadura de los ríos, hacia el año 3000. Y que además de ese establecimiento y desarrollo justamente, y la
dedicación, mejor dicho, a la agricultura, porque era el medio que empezó a proveerles de materias primas para la subsistencia. Obviamente que el vivir en comunidad no tiene las mismas condiciones que lo que era el estadio anterior del hombre como nómade y de un ambiente más bien solitario, o por lo menos no con una gran comunidad, sino con muy pocos reducidas, sino que eran pocas personas. Y ahora se va a empezar a masificar. Y todo ello va a demandar justamente un orden en la ciudad, un orden social, que va a demandar a su vez el hecho de dictar normativas de convivencia. ¿M? Para que esa subsistencia además sea armónica. Y la importancia que tiene esta cultura es el hecho de que a ellos se les debe la invención de la escritura. O sea, encontramos en la cultura sumeria los primeros testimonios de la escritura. Y al hablar de escritura, ¿de qué manera se llevan adelante? Tengan en cuenta de que estamos hablando de un momento, fíjense, el año 3300 antes de Cristo. Uruk es una de las ciudades que yo les mencionaba y es allí en donde aparecen los primeros testimonios, como estas tablillas de arcilla, ¿m? Que van a contener esas primeras incisiones, o sea, signos en forma de cuña, porque eran prácticamente tallados con una pieza en lo que es esa superficie rígida, y aparece entonces lo que entendemos como un testimonio cuneiforme, en función de que la forma que tiene de incisión a manera de cuñas. Estos van a ser los primeros testimonios gráficos, o sea, las primeras escrituras que tenemos testimoniadas. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguna duda? No, no, profe. Bueno, seguimos. Pero vamos a hablar ahora justamente de qué había, qué componía y qué características de alguna forma tenía esta sociedad sumeria. Y hablamos aquí entonces de la aparición también de las creencias, de aquello que tenía que ver justamente con el más allá que tenían en claro estas sociedades, que había algo más allá de lo físico y de lo terrenal. Y es entonces cuando aparece, por ejemplo, la imagen de este templo, el Sigurat, en donde sacerdotes y escribas controlaban los inventarios de los dioses y del rey. Porque justamente esto fue lo que dio origen a estos testimonios escritos. ¿Mm? O sea, el control que había que llegar justamente acerca de todo lo que se desarrollaba justamente dentro de esta cultura y vinculada justamente a lo religioso, estaba la economía, porque de alguna manera los actos que se iban llevando adelante en las transacciones se tenían que dejar registros. Y eso hace de que también se recurra a la escritura para llevar adelante justamente los registros, el control de esas operaciones. Profe, Evolucionaron, sí, una consulta. sí, sí. Este PowerPoint lo vamos a tener en el class porque entonces por ahí para centrarnos más en tomar nota de lo que usted dice, en vez de estar copiando más o menos lo que dice el Power. No, el Power, les repito lo que les dije, esto nosotros no lo vamos a compartir porque la idea es que ustedes estén como en la clase teórica presencial en la facultad. Por el hecho de que ustedes lo que van viendo, yo lo que pongo aquí adelante, no es necesario que copien todo, sino que más bien es una guía, una ayuda que ustedes van a tener, pero obvio, lo que puedan copiar lo registran, pero esto no lo vamos a subir, porque las ideas que ustedes estén presentes en las clases. Y todo lo Ah, que yo les estoy relatando acá está en el libro de Philip Mex. O sea, para estudiar, para el parcial, también como, bueno, para estudiar para rendir en la final en una mesa, ustedes, todo esto que está aquí está en el Philip Mex. ¿Queda claro? ok, profe, gracias. Bueno, entonces, evolucionaron desde una escritura pictográfica a cuneiforme abstracta. Inicialmente empezaron justamente con testimonios de cuñas, pero que después
van a ir mejorando esa calidad de inscripción, van a ir mejorando lo que es la imagen, lo que se tiene allí. ¿Por qué? Porque van a ir precisando y especificando el rango y la operación que se lleva adelante. Acá en la imagen ustedes ven en la parte superior la ruina de un sigurat y en la parte inferior, a manera de una maqueta virtual, cómo era ese edificio, cómo era esa arquitectura que contenía justamente lo que estamos remitiéndonos, que es un templo. Cuando se plasma ya en la ciudad un edificio que tiene características, pero porque responden también a ciertas cuestiones que tienen que ver con los ritos y también con el desarrollo de ese control que se lleva adelante de la actividad económica. En la siguiente imagen, en la siguiente placa, vamos a ver de qué manera entonces se fueron dando también estos testimonios, pasando ya a lo que tiene que ver con la forma en que se van a expresar las primeras inscripciones. Perdón. Perdón. Voy a volver a compartir, pero el tema es, este es un problema. Se van a ir manifestando estos componentes y de qué forma justamente, a ver si me permiten un cachito. Ahí está. Bueno, voy a ir haciéndolo un poquito más rápido. Evidentemente la demora parece que esto lo va dejando ahí. Tablillas de la ciudad de Uruk. También otras tablillas, y fíjense la expresión hacia la izquierda, de cómo aparecen esas imágenes, pero cómo ya hay un No se orden. ve, Fíjense profe. que en la parte superior hay un orden, en donde ustedes ven definido a manera de cuadrículas, por decirlo así, pero un orden que está establecido, es muy elemental. Estamos hablando justamente de dibujos pictográficos. Al hablar de dibujos pictográficos nos remitimos No se a ve, Ibu. no se ve. Profe, Profe, no disculpe, se ve la no se imagen ve. de la que usted está hablando. ¿No se ve? No, no se ve, Salió, profe. No, quedamos no en No, salió, el Miguel. relacionado. está Esperen un con el momentito. figura. Quedó en anterior. ¿Esa es la que figura? ¿Sigurat? Sí, la de Sí, Siguar. Figurar. Figurar. Seguridad. La del ¿Las tablillas figura de la quedó, ciudad de profe. Uruk no figuran? No. No, No, no. quedó en la Bueno, última diapositiva, en el último slide que vos mostraste del Sigurat, del templo, del sí. esquema del templo. Ahí quedó. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, yo voy a cerrar y voy a reiniciar acá, mejor dicho, no reiniciar el... A ver, Ahí ahora voy sí, a ahí volver volvé. a Ahora sí se cerró compartir. tu presentación. Sí, espera, voy a volver a abrir. Voy a volver a abrir acá porque evidentemente hay un problema técnico acá que es este. Voy a volver a empezar. Sí, hay un problema y voy a Nos saca volver de a la compartir. reunión. Sí, a ver, vamos a ver si aparece acá. Sí, es un problema ¿Sabes yo lo estoy abriendo qué al puedes Power. hacer? Sí, Apagar la cámara. Apagar tu cámara. Desactivar tu cámara. a ver, voy a Te va desactivar. a Espera consumir un menos recursos. momentito, estoy buscando acá porque, a ver, un segundito. Sí, silenciar, detener video. A ver si en una de Es esas verdad, hay. profe. Si usted saca la cámara se le va a facilitar, porque es como que se hace muy Ah, pesado cuando está la cámara con ah, el power. Ya he pasado en otras dale, materias. está. Yo lo que veo es, a ver, si yo pongo, espera un segundito. Vamos a ver que yo abrí el Power.
Está abierto. Voy a ver Ahora si dar lo la reunión y maximizo. compartir. Sí, era un segundito. Sí, acá está abierto. A ver, un segundito. Voy a volver a cerrar y voy a volver a abrir el archivo. Porque el tema es, lo que me llama la atención es, porque el otro día en otra asignatura anduvo bien. A ver, Chicos, mientras tanto, mientras el profe Miguel va solucionando este tema, a la consulta de los chicos que no recibieron el correo para matricular, ¿sí? hay un problema de Ahora sonido. un poco, por favor, que tengo que consultar y verificar los grupos que me mandaron, ¿sí? Porque si yo no los tengo acá en el grupo, los tengo que buscar por otro lado. Eh, Se le escuchó todo cortado, profe, ¿será que Se puede repetir? escuchó entrecortado, Mauricio. Ahora sí. Igual, ahora lo repetimos. Lo vamos a repetir. No se preocupen porque ahora lo volvemos a repetir. Vamos a terminar la clase teórica y ya volvemos a repetirle. No se preocupen. Bueno, hablábamos de estos registros del Sigurat, de las tablillas de la ciudad de Uruk. ¿Ahí lo llegan a Sí, ver? Profesor, te consulto. sí, En el Pilignet, ¿esto sería la cuna de la civilización? sí, a los Sí. chicos. ¿Se escucha bien? Se escucha cortado, No, profe. todo Oiga, cortado. eh, a mí me van a escuchar cortado. Sí. Mauricio, se te escucha cortado. Eh, a ver, ¿a mí me escuchan bien? Sí, a usted bien. Bueno, vamos a continuar. Por eso ahora después terminamos la teórica y ya Mauricio les va a volver a explicar bien esa cuestión para que quede claro. Vamos a terminar esta parte y tenemos un intervalo y antes de ese intervalo ya Mauricio les va a explicar bien. Aquí, entonces, las tablillas de la ciudad de Uruk, en donde les decía que en la parte superior, dividido por a manera de cuadrícula, aparecen elementos que refieren a utensilios, herramientas que se utilizan y la manera inicial en que justamente se va a manifestar la representación escrita. Muy elemental, muy básica, porque está haciendo referencia a elementos de trabajo, a utensilios iniciales. Eso es lo primero que se testimonia dentro de lo que es la escritura. ¿Mm? O vamos a ver en la imagen siguiente. Sí, esto se ve que es un problema del sistema porque yo anulé la imagen. A ver, qué pena esto que tenemos este inconveniente. A ver si así lo podemos ver. Ustedes me dicen. Sí, sí, ahí se está viendo, Sí, profe. se ve bien. Ahora sí, otra tablilla con informe, una lista de gastos y cereales. Fíjense que no se define en detalle lo que estamos viendo como elemento, a ver qué identifica, pero sí un ordenamiento, porque aquí también hay que tener en cuenta que se establece un orden. ¿Mm? Ya hacia el 2100 antes de Cristo, lista de gastos, cereales y animales. Pero hay una escuela de escritura o casa de las tablillas, porque obviamente en estos tiempos no todo el mundo manejaba o sabía escribir. Tengan en cuenta de que no se le había logrado una alfabetización, porque estamos en los tiempos iniciales, en justamente la época en la que se empiezan a manifestar las primeras ciudades. Y es entonces de que una parte de la sociedad, en este caso conformada por niños, eran ya formados para que a futuro ellos lleven adelante esta función, o sea, iniciaban una educación antes de los 10 años.
cuando iban a formar parte justamente de aquellos que iban a realizar las escrituras. Y la eduba es el lugar o la escuela o casa de las tabrillas en donde se justamente educaba, se instruía a los niños para que lleven adelante esta función. Y esta es la escritura que justamente la trascendencia que tiene inicialmente en estos tiempos es la que posibilitó justamente que esa sociedad pueda estabilizarse en el tiempo en el sentido de tener una permanencia bajo la ley y la autoridad. O sea, tenía que tener un orden para poder subsistir. Y uno de los componentes trascendentales de estos tiempos tiene que ver con un código que era el llamado Código de Hammurabi, en virtud de una autoridad, de un rey, de un monarca, que establece la normativa. Lo que tiene que ver justamente con aquellas transgresiones o aquellos delitos que se cometían conviviendo en sociedad y que era necesario dictar normas. Y es justamente el Código de Hammurabi el que va a aparecer como el primer testimonio de las normativas, de las leyes que son aplicadas para generar un orden en esta sociedad. Se caracterizaba, como lo dice la placa, de una escritura cuneiforme sobre estela de piedra diorita, un tipo de piedra particular de la región, con una forma irregular, y en donde se daba justamente la colocación de todos estos componentes y la forma en que estaban ordenados, que también es muy importante tenerlo presente. Estaban en el templo de Marduk. Babilonia es una de las ciudades que conforma Sumeria y también aparece como normativa establecida en otros templos, en otras ciudades. Pero acá es interesante ver el detalle de cómo iba ese orden, porque de lejos nosotros podemos tener una presunción de imagen que tiene tales características de manera muy rudimentaria, pero que, sin embargo, fíjense que acercándonos vemos cómo está definido ese ordenamiento, esa idea de lectura de arriba hacia abajo, esa concepción de que si bien nosotros hoy al presente no podemos interpretar lo que dice, porque necesitamos tener una formación en reconocer estos primeros vestigios de escritura. Lo que aquí importa es el hecho de que se entienda ya que desde un principio ya había el establecimiento de una normativa y también la misma respondía a un orden. Eso es importante tenerlo presente. Y a su vez, viendo este testimonio del código y las tablas de Uruk, también encontramos otros componentes que son el de los sellos cilíndricos, porque ya en aquel momento entonces se empezaban a tomar elementos que hacían de que se pudiera dar prueba fehaciente de un comprobante y dar su autenticidad. En ese caso se utilizaban todavía elementos rígidos como las piedras, pero que a su vez estas tablillas aparecían también con un sello, con un elemento que pudiera demarcar el hecho de que es original. Lo que tanto conocemos hoy en día como los sellos que se pueden seguir aplicando en documentos escritos y que dan justamente el valor de auténtico. Estos sellos cilíndricos trabajados en piedra, cristal y otros tipos de materiales que estaban ahí en la región, fueron justamente aquellos que también, además del control que se daba a los documentos y de la autenticidad, eran tomados como elementos también distintivos, en algunos casos, de una buena posición social y como un objeto personal. Por un lado, entonces, remitían el control de testimonios, de documentos, y por el otro también eran aquellos que daban a entender que formaban parte de un rango social elevado. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Digo esto porque vamos a pasar a otra cultura. Como ustedes ven allí, entonces, de Sumeria nos trasladamos
casi simultáneamente con poca diferencia de siglos, pero territorialmente nos dirigimos hacia el oeste, hacia lo que es Egipto, en el ángulo superior nordeste del continente africano, una cultura que se desarrolla en un territorio que la mayor parte de su superficie está ocupada por el desierto y que tiene un río con una proximidad al litoral del mismo que es el río Nilo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, no se ve la plantilla de la que estaba hablando. ¿Egipto? Sellos Quedaron cilíndricos los mesopotámicos, ¿No se la muestra ve? ahora. Ah, porque estamos hablando de Egipto. Bueno, esperen, vamos a volver otra vez a ver, un segundito. A ver, yo pongo ahí Egipto y voy a volver a poner, ¿ahora se la ve o no? No, profe. No, pero No, tenés que dejar de compartir, Miguel. Por eso, yo acá dejé, a ver, voy a volver a iniciar otra vez, a ver la partecita esta. A ver, un segundo. Voy a hacer lo siguiente, voy a cerrar otra vez y voy a volver a abrir. Evidentemente hay un problema técnico acá que Ahí es se ve, complejo. ahí se veía tu Power, tu, el programa completo. Sí, voy a volver a abrirlo. Voy a volver a abrir y voy a llegar hasta esa página, hasta esa imagen. Se pone en pantalla Voy a completa. volver hasta ahí y voy a tratar de ubicar lo que es ese sector. A ver, entrar, compartir nuevamente. El tema es que acá, bueno, les decía igual, mientras yo resuelvo esto aquí, el tema es que nos ubicamos entonces en una cultura que tuvo mucho que ver en el tiempo y el momento en el que se lleva adelante la concreción justamente de los inicios de la gestación de la escritura, porque estas culturas van a ir adoptando en el paso del tiempo, o sea, tengan en cuenta que la historia no es un suceso lineal, sino que es un ida y vuelta permanente y es prácticamente un momento y un tiempo en el que se van a dar también ciertas eh, conexiones o proximidades con otras culturas en virtud del intercambio comercial, en virtud también de eventos bélicos, porque hay que decirlo. Vamos a ver cómo también en las culturas de la antigüedad se va a dar esa situación de que una cultura va a dominar un territorio, va a dominar a otra cultura y se va a apropiar justamente de toda su producción. Se va a apropiar de todo aquello que le resulta de interés, obviamente. Se va a apropiar de lo que le es necesario y en función de lo que es aquello que necesita para llevar adelante su actividad diaria en distintos aspectos, hace necesario de que justamente tome contacto con testimonio de esa cultura. No se ve todavía, ahí se no ve se su ve. computadora, profe, que está con los dos archivos, pero no se abrió el Power todavía. Sí, yo tengo acá por ese lado, a ver, sí, lo que llama la atención es lo siguiente. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a volver a reabrir esto, voy a volver aquí, pero lo estoy abriendo bien. Yo lo veo perfecto. Se abre rápido acá, pero no sé si es con un problema que tiene No, del Power. lo que acá estás compartiendo es tu navegador, el explorador de Windows donde está tu archivo. Eso es lo que se ve. Sí, eso apareció y eso es lo que está viéndose.
Pero a ver un cachito. Voy a volver a abrir. No, el Cisco nomás es un programa muy pesado y tenemos muchos chicos ahí, 100 y pico personas también, se Todavía no hace sé. pesado 160, también se hace lento para funcionar. Sí, acá lo Y que es estoy sábado. viendo. Sí, a ver un momentito. Vamos a ver. No, esto lo tenemos que solucionar. A ver, vamos a ir bajándolo. Yo voy a ir tomando, o sea, voy a tratar, porque las imágenes, yo puedo seguir, digamos, relatando con el tema de la imagen, pero lo importante es que ustedes vayan viéndolo, porque lo que viene ahora tiene que eh, relacionarse con, a ver, voy a volver a tomar esto. A ver. O sea, ustedes no ven absolutamente nada de las placas. No, No, profe, se ve tu computadora como que iba a abrir el archivo. No, porque yo lo abrí. Acá lo abrí recién. Bueno, a ver, voy a volver a subirlo. A ver, voy a volver a subir ahí. Yo creo que es, a ver, si algo ven, no se ve nada. No, está profe. cargando. Ah, ok. Bueno, está subiendo, o sea, el archivo se está cargando. Sí, está la pantalla blanca, como que está tratando de reproducir. Ah, bueno. Yo igual voy a seguir con la clase porque en realidad lo que viene aquí después van a ver las imágenes, pero ya las vamos a compartir. Voy a seguir entonces Profe, explicándoles y me dicen cuando se ve. profe, si abre el Power y luego pone compartir la ventana del Power, creo que ahí se va a compartir solo el Power y no su explorador de Windows. Sí, no, por eso. Yo lo que hago es la presentación con diapositiva. A ver, yo le pongo presentación con diapositiva y se unifica y ahí aparece la imagen. O sea, yo la veo bien, la subo bien. Ustedes ahí no ven tampoco. No, profe, se ve la pantalla en blanco. En blanco. Voy a volver a cerrar a ver. Pero compartir, lo que pasa es que de acá, de, donde yo tengo en la parte de arriba compartir el Power, no me aparece el direccionado, digamos, no me aparece eso como, Profe, para que no ¿no? tenga problema, comparta toda la pantalla. No, No y eso es lo solamente que, comparta justamente el... eso, por eso, Porque si eh, solamente comparte una pantalla, después abre el Power y no se ve el Power. Porque justamente tiene la configuración para que solo se vea, por ejemplo, el explorador de Windows. Entonces tiene que compartir toda la pantalla. Entonces lo que usted pone Ahí se se ve, ve. profe. Ahí Ahí se se ve. ve, profe. ahora se ve, se ve en Sí. la Sí, placa ahí de se ve. unidad 1. Unidad uno. Sí, Sí. Profe, a déjelo última, así en chiquitito y ahí sí claro, carga. Cuando se la agranda no se ve. No, claro, por eso, no, pero esperen, ahí porque, se te va a colgar a cuando ver, hagas la proyección. por eso, no, yo Así, lo que así entiendo, déjela. la dejo Así ahí. en chiquitito, déjela. Sí, ahí chiquitito. Sí, yo no, es que yo no la veo porque estoy con la placa del Power. Y acá aparecen tantas cosas. Iniciar reunión. Bueno, yo tenía recién aquí.
A ver, yo lo que quiero es mostrar, a ver, me voy hasta la placa de Egipto. Si yo pongo ahí la placa Egipto, ¿ustedes la ven? Sí, ahí se ve, profe. Bueno, yo la dejo ahí porque yo la veo bien acá desde el Power. Me interesa que ustedes la vean. Sí, profe, se ve Sí, bien. ahí se ve. Profe, se ve bien. Bueno, Sí, profe. vamos a seguir entonces porque esta es la placa de la que yo empecé a hablar. Les dejo ahí porque no quiero tocar porque si no, no quiero hacer macana realmente. Bueno, hacia el año 3100 del rey, bueno, ustedes ahí ven la referencia que tiene que ver con que en ese momento se empieza a generar como cultura Egipto, como cultura antigua del mundo antiguo, cuando se forma justamente la primera dinastía del rey Nemes. Y esos inventos que yo les decía por esta vinculación que tenían los pueblos antiguos y por eventos y también por sucesos que se dan, por un lado en la faz comercial y por el otro también las acciones bélicas. Sin embargo, hace de que en esta parte de África muchos inventos de los sumerios de la Mesopotamia llegan como un sello cilíndrico, incluso la arquitectura de alguna manera también. Todos cuando hablamos del antiguo Egipto nos remitimos a las pirámides, que eran tumbas, pero que sin embargo esa forma también se adopta de ese pasado. Y un elemento que lo conocemos muy bien, que es el ladrillo, que va a llegar también hasta nuestro presente de distintas formas, dibujos decorativos y también fundamentos de la escritura. Pero Egipto tiene una particularidad cuando hablamos de la escritura. ¿Ven la placa? Sí, profe. No, profe. Sí, Bueno, sí, se ve menos ahora. mal. Ahora veo ahí, yo dejo acá y no toco nada. Egipto mantuvo, dice, el sistema de escritura jeroglífica. En realidad es reconocida la cultura antigua de Egipto por este término jeroglífico, que en verdad, como ven allí ustedes en griego, es una escritura sagrada y en Egipto es tomada como la palabra de Dios. O sea, es tomado con un término sacro religioso, que en realidad decimos lo mismo, y que esos primeros testimonios se remontan al 3100 antes de Cristo. Para tener en cuenta entonces la antigüedad y la manera, como decíamos hoy, cuando empieza realmente a desarrollarse esta cultura. La última inscripción es del 394 ya después de Cristo en tiempos romanos. Téngase en cuenta también de que estos territorios que ocupaba la antigua cultura egipcia fueron también dominio de los romanos, cosa que lo vamos a ver más adelante. Seguimos. ¿Ven allí la piedra Rosetta? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces, cuando les decía testimonios de los jeroglifos y demás, pero ¿de dónde? Por ejemplo, ¿dónde están esos testimonios? ¿En dónde se encontraban? ¿Y de qué forma? Tengan en cuenta de que hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Francia, que en ese momento tenía como autoridad a Napoleón Bonaparte, empieza una expansión de dominios de territorios, porque justamente de alguna manera se quería retomar esa idea de la cultura romana de la antigüedad, del viejo mundo, de esa idea del dominio de lo que se entendía como que era el mundo en la antigüedad, que era el mar Mediterráneo y su entorno. Se dedica también entonces Napoleón Bonaparte a generar esa extensión de control político del otro lado del mar Mediterráneo. Y llega entonces hasta lo que fue la antigua cultura egipcia. Y es allí de que quedan también, teniendo en cuenta los vestigios de esa cultura, la envergadura, la escala y la trascendencia que tenían, no solamente es una avanzada de tipo militar, sino que ello mismo también es acompañado por investigadores, por científicos, por gente que tiene conocimientos, que ha estudiado respecto a esa cuestión de ciertos vestigios. Y es así que entonces
Jean-François Champollion, que es un experto en escrituras antiguas, llevó adelante lo que era descifrar justamente los componentes de esas escrituras del Antiguo Egipto y lo encuentra en una piedra que se va a llamar Rosetta. ¿Por qué? Por el hecho de que fue encontrada en esa ciudad de Egipto. Rosetta, consistente en una loseta negra con inscripciones en 2 idiomas y 3 escrituras. Eso es lo que pudo descifrar Champollion. Jeroglíficos egipcios, escritura demótica egipcia y griega. Vamos a ver después en detalle qué corresponde de cada uno y por qué esa denominación. Y en la piedra Rosetta, ustedes verán muy pequeño, y ahí hay un detalle hacia la derecha en la parte superior de cómo eran esos testimonios. Si nosotros pensamos en lo que estaba pasando en Sumeria antes, vamos a ver de que si bien no son componentes exactamente iguales, pero sí tienen mucho que ver con lo que fueron esos testimonios de los sumerios. Por eso les decía anteriormente de que Egipto adopta elementos de la escritura que los va a traer justamente y los va a desarrollar y los va a perfeccionar. O sea, siempre tengan en cuenta que una cultura que precede a la otra genera testimonios y la que estaba antes lleva adelante el desarrollo de ciertos elementos gráficos y que la que le sucede por evento, como les dije nuevamente, hace de que retome esos testimonios y los desarrolle, los mejore y los perfeccione. Obviamente con toda una intención de uso que se lleva adelante. Y hablando del jeroglífico, podemos entender de que es una imagen pictórica primitiva, originada a partir de una paleta, el portal, pincel y el saco de tinta. Se pueden entender como los primeros manuscritos ilustrados. Tengan en cuenta ese detalle. Ilustrados. ¿Por qué? Porque se están combinando justamente las palabras y los dibujos para transmitir información, para llevar adelante una comunicación. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. En la placa siguiente está la figura de este personaje que yo les relataba recién, que es Jean-François Champollion, francés, y que da esta definición del jeroglífico. Es un sistema complejo, una escritura al mismo tiempo figurativa, simbólica y fonética. En un mismo texto, una misma frase, prácticamente casi dirían una misma palabra. ¿Por qué? Porque el jeroglífico como tal transmite un mensaje. Aquí debemos entender de que no estamos hablando de una oración de palabras como la conocemos nosotros al presente, sino que es un elemento, un signo, que es lo que nos va a dar a entender justamente lo que transmite. Y es necesario, obviamente, conocer, o sea, tener una formación en lo que tiene que ver respecto a ese jeroglífico. Y esto es lo que descubre Champollion, que para ese momento, ojo, estamos hablando fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, para que nos situemos en el tiempo, de que es a partir de ahí cuando también se van a llevar adelante otros estudios posteriores a los de Champollion, que también van a tender a descifrar esos mensajes, esa comunicación. Y aquí para entender de alguna forma cómo esa escritura jeroglífica tenía también una caracterización, porque tenía elementos que a través de la forma nos daban a entender el mensaje o nos daban a entender sobre qué se estaba escribiendo o relatando. Y hablamos de la escritura ideográfica, un aspecto del jeroglífico. Ideográfica, ¿por qué razón?
porque muestran el objeto como tal, el sentido real. Acá no se trata de entender de que esto significa, no, directamente como ven ustedes ahí en la placa. Yo tengo el ojo, sé que es un ojo humano, ¿m? Tengo una abeja o tengo un cetro. Entonces, esos componentes eran ideográficos porque cabalmente nos explicaban Profe, no se a qué ve. se referían. ¿Sí? Ahí Escucha. Ahí recién se ve apareció, recién. ahí recién apareció lo que estabas comentando del ojo, la abeja y el cetro. Ah, perdón. Bueno, para que tengan en cuenta entonces esto, ojo, abeja y cetro es una escritura ideográfica, ¿eh? Como lo dice la placa, porque cabalmente da la expresión, la apariencia de lo que yo estoy o sobre lo que me estoy remitiendo o sobre lo que estoy relatando. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Podría Bueno, volver a seguimos con la explicarlo? siguiente. ¿Cómo? ¿Podría volver a explicarlo? Porque no me quedó claro. Y bueno, que la escritura jeroglífica está caracterizada o calificada o clasificada, o hay distintos tipos de escritura jeroglífica. La que estamos viendo acá es una escritura ideográfica, por el hecho de que nosotros, fíjense en la imagen, estamos viendo y entendemos de qué se trata. La imagen es, obviamente, por un lado tenemos un ojo humano, por el otro una abeja, por el otro el cetro. ¿Qué quiere decir esto? De que esto fácilmente lo podemos comprender. Quizás no sabemos el sentido de lo que está expresando en cuanto a qué quiere referirse, pero entendemos de que en ese escrito jeroglífico hacemos referencia al ojo humano, a la abeja y al cetro. Eso es una escritura ideográfica. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, proseguimos. Ustedes me dicen si se llega a ver, porque yo estoy manejando ya desde el Power, pero no estoy maximizando, sino que estoy... ¿Se llega a ver allí esta imagen? Sí. Bueno, se profe. la ve entonces. Acá para precisar cómo iba el ordenamiento, y fíjense lo que yo les decía antes, la escritura ideográfica. ¿Mm? Aparecen elementos que ustedes los reconocen. Yo creo que no es necesario que entremos en detalle a decir qué es cada elemento, porque a pesar, fíjense, de la antigüedad que tiene todo esto, sin embargo, son elementos reconocibles, ¿eh? Porque son elementos que nosotros los tenemos aprendidos, los tenemos ya como entendidos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las palabras y las sílabas se representan mediante imágenes de objetos y símbolos similares a lo que hay que transmitir. Esto en resumidas cuentas, ¿qué quiere decir? Yo estoy por un lado en la placa de la izquierda, definiendo una serie de componentes que me arman un relato, por supuesto, que quizá a mí me cueste y resulte difícil de entender, pero sí lo que comprendo es que está haciendo referencia a esa figura, que se está refiriendo a esa figura. No podemos descifrar exactamente la oración, pero sí entender de que, a ver, el mensaje tiene que ver con estos elementos. Nosotros lo que pretendemos es que ustedes comprendan desde lo gráfico por qué es trascendente este mensaje en el sentido no que tienen que aprender jeroglíficos, porque no pretendemos que hagan eso, y no es esa la intención tampoco, sino el hecho de entender cómo inicialmente en estas culturas la figura de elementos que nosotros los conocemos ya empezaban a tener presencia en la comunicación gráfica. ¿Mm? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Ah? Seguimos con la siguiente placa. ¿Se la ve? Orientación de la lectura. Sí, sí. Sí, se ve bien. Fíjense que por las flechas es la intención de que ustedes ven. Por un lado, sentido que tenían un sentido hacia la derecha y hacia abajo, y por el otro lado hacia la izquierda y hacia abajo. Pero ¿qué es lo que nos daba la manera o entender nosotros la manera en que íbamos a leerlo? La organización en columnas.
¿Por qué? Porque acá tenemos una línea divisoria, que es la que se utilizaba, y que justamente por un lado esa columna o ese encolumnamiento, por decirlo así, nos da la idea de que se leía de arriba hacia abajo. Por un lado tenemos esa situación. Fíjense que en la imagen de la derecha vemos cómo tenemos que direccionar la posición de la lectura en función de las figuras, particularmente humanas o de animales que tenemos allí. ¿Y cómo lo entendemos? Porque nosotros siempre vamos en el sentido de enfrentar a la figura. ¿Qué quiere decir? La dirección nos da el hecho de que vamos enfrentando a la figura. ¿Se entiende? ¿Ven el cursor que yo estoy marcando ahí de la computadora? Sí, profe. Profe. Entonces, vean la flecha que está en la parte inferior. Esta flecha que va hacia la izquierda, fíjense que va enfrentando las caras, los rostros, las cabezas de las figuras animales, de la figura humana. Y si pongo el cursor hacia la derecha, la flecha va direccionando y enfrentando. Siempre tengan en cuenta de que es la dirección de enfrentar una figura o ir de frente a la figura, que es la que me daba la pauta de orientar esa lectura. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dije? Sí, profe, sí se entiende. ¿Está bien? Bueno, seguimos con la siguiente placa. Ahora vamos a ver cuál era el elemento que sustentaba. ¿Mm? O sea, cuál era el elemento sobre el cual se llevaba adelante esta escritura. Y creo que ustedes ven la placa de papiro. Aún no. no, profe. No, No, todavía Está no. cargando. No Dejo ahí se un les momento avisa. Ahora y les voy sí. anticipando. ahora sí Bueno, se ve. perfecto, ahora está. El tema es así. Como les decía, la mayor parte del territorio de Egipto está ocupado por el desierto. Ustedes habrán escuchado o habrán leído, o habrán estudiado incluso el desierto de Sahara. Eso lo conocen, o sea, lo han escuchado y o lo tienen conocimiento. Está ocupando una gran parte de lo que es el norte de África y que gran parte del mismo ocupa Egipto, entre otros países. Pero en este territorio hay un sector en donde aparece el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo, y que en sus riberas, en sus laterales, aparece un sector fértil, un sector en el cual se crece la vegetación y demás, y entre los elementos que se encuentran en la ribera de este río Nilo está el Ciberus papyrus, o elemento denominado, como todos lo sabemos, como papiro, y que es el soporte sobre el cual se llevó adelante la inscripción de jeroglifos egipcios. En realidad es un vegetal que justamente se tenía esa posibilidad, un elemento extractivo que dio la posibilidad de que sobre el mismo se pudiera generar, como ustedes ven allí en la imagen, mediante un tratamiento del mismo que se pueda llevar adelante justamente la confección de estos testimonios gráficos. Ahí aparecen las definiciones: láminas de 49 centímetros de largo y hasta 20 hojas podían ser empastadas y enrolladas juntas con el lado recto. Bueno, estas son precisiones que en realidad tienen que ver con la idea de cómo tenemos en cuenta de que se llevaba adelante esa producción gráfica. ¿Mm? ¿Ven la segunda, esta placa, escritura hierática y demótica? Todavía no está cargando, profe. Está cargando. Bueno, Va lentito, hay que darle tiempo y se va a ¿cómo? poder. Sí, por eso, ¿cómo? Anticipando un poquito antes de entrar en la precisión, porque ustedes lo van a ver recién en la placa, dos tipos de escrituras dentro del jeroglifo que se llevó adelante por la cultura del Antiguo Egipto. Tenemos Ahí dos. se ve, profe. Ahora se ve. Bueno, entonces ahí está justamente de lo que les estoy por hablar. La escritura hierática,
del griego sacerdotal, simplificación de trazos de los jeroglifos, que en realidad sacerdotal era aquella que la estaba manejando particularmente esa clase social. Era solamente un sector de la sociedad, la cual tenía a su cargo el desarrollo de ese tipo de escritura. Y por el otro lado estaba la escritura demótica o escritura popular. Cuando se dice justamente utilizado por los profanos, quiere decir que era esa parte de la sociedad que no formaba parte de la clase sacerdotal. ¿Se entiende? Era el otro sector social. Y se la utiliza para escritos legales y comerciales. Tengan en cuenta de que solamente una parte de la sociedad de esta cultura era la que estaba en condiciones de llevar adelante esta actividad. No es que toda la población estaba formada para llevar adelante la escritura, tanto obviamente hierática como demótica. Esto para que se entienda de que si lo trasladamos a nuestro presente, hablamos hoy en día de lo que es el grado de alfabetización, de la escritura y demás, pero tengan en cuenta que en aquel momento la mayor parte de la cultura, de la población, de la sociedad que conformaba esa cultura, no estaba educada. ¿Se entiende? O sea, no estaba formada en el manejo de esta escritura, sino que solamente una parte. Y acá creo que se puede entender de que por un lado era la clase sacerdotal, o sea, la vinculada al credo, a los ritos, y por el otro, si bien el término popular nosotros lo podemos entender con un alcance masivo, por eso al presente lo entendemos así, pero en aquel tiempo se puede hablar de que era un sector que estaba vinculado a actividades comerciales o de tipo legal. Era una parte de la sociedad que tenía una formación. El resto de la población no tenía conocimiento de este tipo de escritura. ¿Esto queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Remarco para que se entienda, porque después, más adelante, cuando avancemos en el programa, vamos a llegar a los tiempos en los cuales se generó justamente lo que hoy en día entendemos como la alfabetización de una sociedad. Pero para eso falta mucho tiempo. Me refiero a tiempo cronológico. ¿Ven la placa o no? Sí. Sí, bueno. Como ustedes saben, nosotros aquí vamos a aportar conocimiento vinculado a lo que tiene que ver no solamente con las culturas de estos territorios que estamos viendo en la región asiática, al norte de África, sino también en Oriente. Y al hablar del Oriente en la antigüedad, una cultura que descolló, que trascendió y que también hizo sus aportes a la humanidad, es China. Debemos ubicarnos 2000 años antes de Cristo, una cultura con aislamiento de la civilización occidental. Eso lógicamente entendible. ¿Por qué razón? Ustedes se ubican en el mapamundi, en el planiferio, y se dan cuenta en dónde está China, que al presente entendemos de que es una potencia desde lo económico, con una superficie territorial muy, muy importante, pero también como el país que al presente entendemos el más poblado del mundo. Ya en la antigüedad empezó a trascender. Y esa distancia con Occidente o particularmente con el mundo europeo hizo también de que se gestara el desarrollo de elementos que fueron de avanzada en su tiempo y que luego trascendieron y que obviamente bajo distintas modalidades llegaron al presente. Pero ¿qué es lo que nos interesa ver de la cultura antigua de China? Por un lado, bueno, tenemos la caligrafía. Hablamos de caligrafía porque se lleva adelante como una forma de arte visual y no como un lenguaje alfabético. Básicamente es un escrito. Es llevar adelante justamente la inscripción, el desarrollo de esas imágenes, llevados todavía con una instancia que no podríamos hablar de mecanización, sino que previamente es el desarrollo que se lleva de manera manual,
y que justamente una autoridad en la antigüedad de China como Zhang Xi inventó una caligrafía alrededor de 1800 a.C., inspirado en las marcas de las garras de las aves y en las huellas de los animales. Si ustedes piensan con lo que vimos anteriormente, particularmente de Egipto, han visto también de que hay imágenes que hacen referencia a animales, que hacen referencia a las aves. ¿Recuerdan? Entonces podemos ver cómo a pesar de esas distancias, estas culturas toman en cuenta aquellos elementos que les son próximos, que les son elementos cercanos, y son elementos vivenciales, y que toman también como un aporte, como una referencia para llevar adelante la comunicación gráfica. ¿Se ve la placa? Sí, profe, se ve. Caligrafía china. Sí, Vieron que exactamente, esto sí se ve. tiene ciertas circunstancias y que vieron que hay como coincidencias y como que algunas cosas como que se vuelven a repetir teniendo en cuenta los siglos, que por ahí son siglos, por ejemplo, 2000, 3000 antes de Cristo, y que es como que se van dando ciertas coincidencias. Fíjense, caligrafía china, escritura ideográfica. Esto lo habíamos visto también en el Antiguo Egipto, pero acá es de otra manera, no es igual. ¿Eh? Una escritura de huesos también se dice porque fueron trabajadas, digamos, en función de un elemento, de restos óseos, que también actuaron como elementos de representación. Escritura de bronce también tomada en cuenta por componentes que se utilizaban para llevar adelante esta escritura. La escritura de sellos pequeños. Acá volvemos a tener otra vez una referencia que cuestiona la pasada cultura sumeria. O sea, hay cierto correlato que, vuelvo a repetir, fíjense que esto es lo importante de entender también, que más allá de las distancias temporales y físicas que hay entre el establecimiento de una cultura y otra, hay ciertas coincidencias que se pudieron haber dado en función de lo que decíamos de intercambios comerciales, de eventos bélicos. Aquí la distancia gravitó mucho más porque tengan en cuenta que China, del Asia Menor y sobre todo de Europa, está muy lejos. Pero, ¿qué trascendencia tuvo la cultura china? La invención del papel, por un lado, y la invención de la imprenta. Esos fueron dos, no los únicos, hubo otros, pero fueron de los que a nosotros nos interesa para la comunicación gráfica tenerlos en cuenta. Seguimos entonces con la siguiente imagen. ¿Se ve? ¿Logogramas? No todavía. Bueno, mientras va cargándose la placa, vamos viendo entonces qué particularidades va a tener esta caligrafía china, porque va retomando elementos que eran propios de las culturas que vimos previamente, pero a su vez va a generar también elementos simbólicos singulares, o sea, propios. Cuando decimos singular nos referimos a que es propio de esa cultura, que fueron gestados dentro de esa cultura. Ahora sí. Sí. Entonces, por un lado tenemos los logogramas, que son signos que representan una palabra completa. O sea, un logo es un elemento que nos representa toda una palabra, que nosotros entendemos ya y no es necesario precisar un elemento al lado del otro para componer una oración, sino que el logo ya compone toda una palabra. Y por el otro tenemos ideogramas, signos que representan la idea de algo. Volvemos un poquito a la idea, perdón, valga la redundancia, a lo que fuera anteriormente la cultura de Egipto, pero con otras connotaciones. Porque acá justamente los chinos van a establecer ya la manera de ver, la manera particular que tienen de ver ciertos componentes y ciertos elementos. Y aquí lo reflejamos mejor. Caligrafía china. ¿Se ve esta imagen?
Sí, profe, sí se ve. Bueno, fíjense que por un lado, cuando les decía recién el tema de la idea de un elemento ideograma, tienen la representación gráfica de esa figura que ustedes ven en esas placas blancas, por un lado, lo que es la imagen como tal, la imagen femenina, pero de qué manera se la va representando a través de ciertos elementos. Y cómo entonces tenemos allí la caracterización ideográfica de un elemento de lo que queremos decir. Lo mismo ocurre con la placa inferior del hombre. La imagen masculina, figurativa, pero después cómo con elementos idealizados, o sea, ideográficos también, vamos a entender de que se trata de una figura masculina. Fíjense que entre un caso y otro, la mujer y el hombre, hay diferencias. El hecho está en que nosotros podamos entender de qué se remite o se refiere a eso. Ahí está lo trascendente. Invención del papel. ¿Se ve esta placa o se está cargando? No, profe, se ve, profe. se ve. Ahora se ve. Bueno. En este caso, ¿cómo llega el papel? El papel que nosotros lo conocemos, que lo utilizamos para escribir, que lo vemos en los libros, en las revistas, en publicaciones, en folletos. O sea, ¿cómo llega el papel? ¿Cómo se crea? Justamente en China, como les decía, este alto oficial del gobierno inventó el papel. Reportó su invento al emperador Hou en el año 105 después de Cristo. Fíjense que hasta ese momento en las otras culturas que vimos previamente, por un lado, la arcilla como soporte. Por el otro lado, el papiro. Y aquí en China es donde justamente se gesta la creación, la invención del papel como lo conocemos hoy en día. Antes, esta cultura también trabajaba sobre planchas de bambú o sobre tiras de madera utilizando una pluma de bambú mojada en tinta espesa y durable. ¿Por qué razón? Porque estos eran los elementos propios de ese contexto, de ese lugar. Era lo que les aportaba el medio físico. Entonces se tenían que aprovechar justamente de ese tipo de componentes que luego, con el paso del tiempo, son perfeccionados, que luego son combinados. Aquí no vamos a entrar en lo que fue el proceso de gestación del papel, porque es bastante largo y en realidad aquí lo importante que tengan en claro es el hecho de que se va a reemplazar componentes de tipo vegetal naturales sin mayores modificaciones de su presencia o existencia, pero que luego el papel sí, en su producción va a contener el aporte de estos elementos trabajados de cierta manera para que lleguen adelante con la característica que nosotros conocemos también y que llega a nuestro presente. Silografía china. ¿Lo pueden ver? Sí, profe, sí se ve. Bueno, ¿qué es la silografía? Es una pieza en madera sobre la cual se realiza incisiones, o sea, se escribe, se lleva adelante un texto sobre una pieza en madera. Y lo que nosotros aquí vemos, en realidad es el testimonio de una oración, como lo dice allí, vinculada al credo religioso, en este caso el budismo, budista. Ahí aparecen las referencias, pero ¿qué ocurre? Hablamos recién del papel. Pero ¿y esto qué tiene que ver el papel con la silografía? ¿O cómo entendemos que es la silografía? Por el hecho de que precisamente, yo les decía antes, de que la imprenta se gesta en China. Pero ¿qué características va a tener esa imprenta? Va a ser justamente de un sistema de prensado, o sea, de prensar esa pieza silográfica de madera que está inscripta con incisiones sobre una hoja de papel. Entonces, lo que hace la imprenta inicial gestada por los chinos es prensar. ¿Se entiende? Ese va a ser el testimonio de la imprenta gestada en China.
se imprime con presión. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Por qué remarcamos esto? Por el hecho de que cuando ustedes vean la gestación de la imprenta en Europa, va a tener otra característica, que va a ser la imprenta de tipos móviles, que ya vamos a ver en la clase correspondiente qué características tiene. Pero acá lo importante es entender esa particularidad. La imprenta fue gestada en China, pero con esta característica, con la característica de una prensa. Y sobre esa madera o pieza xilográfica se gestaba justamente la impresión por presión sobre una hoja de papel. Ahora volvemos a las riberas del Mediterráneo. Y en este caso hablamos de lo que ¿ven ustedes allí alfabeto fenicio? Todavía no, profe. Bueno, evidentemente las placas que tienen imágenes y estas que son en colores son las que parece que están más pesadas, eso es lo que estoy aprendiendo. Les voy a iniciar el relato, ustedes me dicen cuándo aparece la placa, pero nos vamos a ir a las riberas del mar Mediterráneo, en la costa del Asia Menor, en los territorios que actualmente están ocupando el Líbano, Jordania, parte de Siria, Israel. Y es aquí en donde se localiza justamente una de las culturas que va a trascender en el mundo antiguo, particularmente por la actividad comercial, y que es el de los fenicios. Ahí se ve, profe. ¿No? Ahí se ve. Bueno. Fenicia justamente fue una cultura, básicamente era un pueblo de comerciantes, que esa posición en las riberas del Mediterráneo les posibilitó la comunicación con las ciudades de otras, en las proximidades del mismo, y que esa actividad comercial justamente va a ser la que va a llevar adelante el desarrollo de una economía, particularmente en la exportación de maderas, cedros, tejidos finos, que va a también posicionar a esta cultura como un puerto de embarque y salida de los productos de los territorios mediterráneos próximos. Me refiero a los que no tienen salida directa al mar, que va a permitir una actividad comercial muy importante y que eso va a llevar adelante el desarrollo de que en la escritura va a tener que, digamos, manifestar una mejora en la calidad en cuanto a la comunicación, en cuanto al transporte, en cuanto al control de mercaderías. Y justamente, ¿por qué estudiamos a Fenicia? Porque el alfabeto fonético es la mayor contribución. Son aquellos que incorporan el alfabeto. Por eso es importante la cultura fenicia. ¿Se ve la placa? Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? En la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, como dice la placa, recibieron la escritura cuneiforme desde Mesopotamia en el occidente y el conocimiento de 105 escritos jeroglíficos egipcios desde el sur. Por eso les decía que van a tener conexión con otras culturas en ese momento que estaban relativamente próximas, y esto hace de que esa sumatoria de elementos, de mensajes, de comunicación, de maneras de transmitir un mensaje, lleve adelante justamente a esta cultura y que justamente el alfabeto como tal tenga su origen en la ciudad más antigua de este estado de la antigua Fenicia, que era Biblos. Esa era una ciudad que formaba parte justamente de esa cultura fenicia. En la siguiente placa, si se está cargando, esta tiene dos imágenes, pero que son más que nada ilustrativas. ¿Se llega a ver? No, profe, aún se está cargando. Se está cargando. Bueno,
Estamos hablando de Fenicia, pero ya vamos a avanzar en otra cultura que fue muy importante. Por un lado tenemos que los griegos llamaban biblos, recuerdan que es el nombre de esta ciudad de Fenicia, al papiro porque se exportaba por el puerto de Biblos, porque ese puerto hacía de que toda esa mercadería del papiro, tengan en cuenta que estamos hablando todavía de un elemento utilizado en esta región porque el papel de China todavía no llegaba a estos territorios. Entonces los griegos llamaban biblos al papiro, ese era el nombre que daban al papiro. Hoy en día nosotros interpretamos justamente en el español la Biblia como tal, que deriva de biblos y proviene de la frase griega que significa el libro. Eso para entender cómo asociamos un término con el otro. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la siguiente placa, que esta me interesa que sí que se la pueda ver porque es importante que ustedes díganme si se las ve o no todavía. Sí, sí se ve. Bueno, el alfabeto fenicio, aquí van a ver elementos que referencian justamente a lo que nosotros hoy entendemos como el alfabeto convencional, entendido por todos, pero fíjense que acá el alfabeto va a tener su gestación también como un elemento simbólico, como un signo que va a representar algo. O sea, esa misma letra está identificando un componente, un elemento, una cuestión. Acá ustedes ven por un lado, entendido, yo voy a marcar aquí el cursor en la LED como güey, Bet, la casa, Gimel, camello, Dalet, puerta. Esto puede ser complejo de entenderlo desde nuestro presente, pero tengan en cuenta que es aquí en donde se da la gestación de los primeros testimonios del alfabeto. Para que Perdón, se Miguel, comprenda. Sí, agregarle un datito, ¿sí? No menor. La palabra alfabeto proviene justamente de acá, de esta época. La conjunción de la palabra Aleph y Bet, ¿sí? Del origen de la A y de la B en alfabeto fenicio, Aleph y Bet, de ahí viene la palabra alfabeto. Profe. sí, Sí, de ahí perfecto. viene. Sí, perfecto. Entonces, Aquí se va a gestar justamente por ese lado, así es. En la placa siguiente, justamente referenciado a lo que es el alfabeto, creo que la van a ver porque esta no tiene ninguna ilustración. Entendemos entonces que el alfabeto es democrático, ya es una escritura del pueblo, ¿sí? Que se va a contraponer con la de los sacerdotes de la Mesopotamia, eso estamos hablando de Sumeria, y de Egipto, ¿sí? Que estaba vinculado al credo teocrática, en el sentido de la divinidad en ese entonces, ¿sí? Fíjense que a partir de este momento ya se empieza a tener en cuenta que esa escritura se va de alguna manera a unificar para todos, tanto por el lado de los sacerdotes, por el lado de los comerciantes, por el lado también de quienes son aquellos que redactan las leyes, por el lado de la autoridad, va a ser común. Porque antes, ¿qué ocurría? Teníamos distintas maneras de expresarnos, distintas maneras de escribir, ¿eh? Distintas formas de comunicarnos desde lo gráfico. Pero a partir de este momento ya lo que posibilita justamente el alfabeto es que pueda llegar a todos. Que sepan o no sepan, estén o no estén alfabetizados, es una cuestión. Pero el hecho es que ya se va a uniformar lo que tiene que ver con la manera de escribir. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a la siguiente placa. Yo creo que va a demorar un poquito, se debe estar cargando, pero bueno, voy a ir anticipándoles, ustedes me dicen, porque
Recuerdan que hablábamos recién de Fenicia, de la forma en que, bueno, llamaban los griegos al papiro, al soporte sobre el cual escribían. Y acá tenemos que hablar entonces justamente de Grecia, ¿m? Una cultura que está localizada en lo que es la península del Peloponeso, un sector también conformado por una numerosa cantidad de islas, y que va a llegar a desarrollar justamente una cultura entre el 1000 y el 700 antes de Cristo, que toma referencias de ese alfabeto fenicio que vimos anteriormente y que lo va a llevar adelante en su territorio. Tengan en cuenta de que lo que es la antigua Grecia estaba conformada por lo que entendemos como ciudades-estado. Si bien había un centro que tenía mayor prevalencia, como el caso de Atenas, también aparecen otros lugares, otras ciudades-estados, como trascendió el caso de Esparta, y otras que se van a difundir, que se van a extender, perdón, por toda esta sección de la península y de archipiélagos junto al mar Mediterráneo, en la sección del este del mar Mediterráneo, próximo al Asia Menor, próximo a Fenicia, y es por eso de que eh, el alfabeto fenicio es escogido por los antiguos griegos, como dice la placa, y es extendido. Van a retomar, o sea, van a tomar esos componentes, pero como les decía antes, van a adecuar a sus propias necesidades. ¿M? Y van a empezar a establecer justamente aquellos componentes que nosotros conocemos hoy en día, consonantes, vocales, y que justamente dan inicio a lo que con el paso del tiempo fue evolucionando y entendemos hoy en día que son las letras vocales actuales. ¿M? Eso se empieza a gestar en esta cultura, en la cultura de la antigua Grecia. Pero que hay que entender, un largo proceso hace de que pueda desembocar en esto que nosotros conocemos hoy en día. Lo importante es tener en cuenta que aquí se da inicio a ese proceso. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí. Los griegos tomaron caracteres fenicios y los convirtieron en formatos de arte de gran armonía y belleza. Bueno, todos los, o sea, lo que tiene que ver con letras y trazos son uniformes, se utilizó un sistema de trazos horizontales, verticales, curvos y diagonales. Inicialmente, Grecia va a trabajar con una estructura de 24 componentes, 24 caracteres o letras. Pero hay que tener también de que en esta cultura se gestaron los poemas épicos de Homero en el 700 antes de Cristo. Ese gran escritor, poeta de la antigüedad, que fue Homero, y que habla justamente de, por un lado, la Ilíada y la Odisea. Esto teniendo como una referencia de la producción que tuvo y que, como vamos a ver en estas placas, aquí podemos reconocer, yo creo que ya lo van a ver porque es el alfabeto griego, fíjense de que aparecen elementos ya reconocibles. Tomaron las mismas letras del alfabeto fenicio entre el 1000 y el 700, cambiaron consonantes por vocales, lectura de izquierda a derecha. Aquí entonces nos está dando la pauta de que se empiezan a establecer todos los componentes, la mayor parte de los mismos, mejor dicho, que son reconocidos al presente, pero también lo que tiene que ver con la manera en que nosotros orientamos la lectura. ¿Sí? De lectura de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Esta es la particularidad que va a tener justamente este alfabeto griego, que viendo la imagen entendemos, reconocemos ya ciertas letras, pero ahora vamos a entrar en la placa siguiente, que esta yo creo que va a demorar porque tiene imágenes, eso estoy viendo, y nos vamos a trasladar a esa Ahí se otra ve, gran profe. cultura.
Igual ¿Se la de ve? Roma se vio justito, sí, sí. Bueno, justo porque el tiempo se ve que tiene que ver con esta cuestión técnica. Bueno, esa otra gran cultura del mundo antiguo que fue Roma, que dominó prácticamente a todo lo que es el mar Mediterráneo, que se puede hablar como el dominio de lo que se entendía como el mundo antiguo, iniciándose en un antiguo Villorrio, a orillas del río Tíber, que es la ciudad que al presente atraviesa a la, es el río, perdón, que al presente atraviesa la ciudad de Roma, que pasa por distintos momentos, que la época de mayor apogeo fue la del Imperio. El territorio se extendía desde Inglaterra al norte, Egipto al sur, España en el occidente y el Golfo Pérsico en el oriente. Esto para tener idea, por eso les decía el dominio del mundo antiguo que era el mar Mediterráneo en todas las riberas. ¿eh? Y los romanos van a tomar en cuenta la literatura, el arte y la religión griega. Adaptaron a sus condiciones de poderío y confianza y los extendieron a lo largo de ese imperio. Esto para que se entienda entonces el hecho de que esta cultura va a tomar la que le precedía y va a desarrollarla y mejorarla de acuerdo a sus propias demandas, de acuerdo a sus propios requerimientos. La imagen que ustedes ven a la izquierda, bueno, en la parte superior lo que es el Panteón de Roma, un templo que sobrevive al presente desde aquellos tiempos imperiales, y por el otro, lo que es el antiguo Coliseo romano, un lugar de eventos, un lugar recreativo, testimonios un poco también de lo que es el vestigio desde lo arquitectónico que tuvo esta cultura en la antigüedad. Pasando al alfabeto romano, llega desde Grecia, primeramente los etruscos, que era un pueblo que habitaba el centro norte de la península de Italia, son aquellos que van a traer estos primeros testimonios. Aquí habla justamente de modificaciones que se llevaron adelante ya hacia el 250 a.C., tomando en cuenta ese alfabeto desde la antigua Grecia. Porque hay ciertas letras que fueron reemplazadas y que nosotros, como vemos, como dice la placa, Spirius Carvilius diseñará la letra G para reemplazar a la letra griega Z. Pero que ese alfabeto va a tener 21 letras. Alfabeto latino es alfabeto romano, porque tiene que ver justamente también con esos pueblos que fueron precedentes de la cultura romana y hablan de justamente 21 letras iniciales. Pero tengamos en cuenta de que ellos toman ese alfabeto de la antigua Grecia y la trasladan a su necesidad, a sus demandas. Hablando justamente de esta que era la lengua, el latín, que es la utilizada justamente por la cultura romana, se expandió en Europa con la expansión de ese imperio. Aquí un poco referenciando lo que ya les dije anteriormente, escritura romana o latina que es alfabética, porque retoma esos elementos alfabéticos propios de Grecia y de lo que gestó o dio origen Fenicia. Este alfabeto romano procede del griego, entre el siglo VII al VI a.C., sentido de izquierda a derecha. En síntesis, en líneas generales, se mantienen esas cuestiones que para los romanos son adecuadas a sus necesidades, pero en esencia tiene mucha similitud con lo que fue lo llevado adelante por los griegos. Y al hablar de la caligrafía romana, vamos a ver que aparecen distintos tipos de caligrafía, que vamos a ver enseguida qué particularidad tienen, desde lo gráfico. Aquí tenemos la enunciación de lapidaria propia de tumbas, porque se adoptaban distintas caligrafías conforme a la ubicación que tenían en distintos lugares o para distintas funciones. La capital cuadrada utilizada para los monumentos. Y luego sí vamos a hablar de mayúsculas cuadradas, que tenían también ciertas particularidades, mayúsculas rústicas. Vamos a ver lo que es la capital uncial, elegante, uncial cursiva, merovingia y carolingia. Esto lo vamos a ver a continuación,
con sus características ya prácticamente gráficas. Esto que vemos aquí, ¿se llega a ver la imagen? Sí, profe. Sí, Miguel, se ve. ¿Se ve? Sí. Romana Y inicial, ahí, siglo Miguel, II después de Cristo. Miguel, Fíjense de que tiene fíjense que tiene una plenitud en cuanto a comprensión que nosotros las entendemos perfectamente. Quizás no podamos hacer una lectura de las oraciones porque está la consecutividad de consonantes, pero sí entendemos qué letra es. ¿Eh? Entonces aquí ya ven un reconocimiento de lo que es justamente el alfabeto que nosotros manejamos hoy en día. Miguel, Aquí, sí, perdón, sí, un datito, ¿sí? Un datito sí. extra. En la diapositiva anterior, que es como la más antigua, no sé si ustedes, chicos, alcanzan a ver que entre algunas letras hay un pequeño punto, ¿sí? Bueno, esto es un dato que más adelante evoluciona. Ese punto lo que hace es separar las palabras, correspondería al espacio de separación entre palabras. Antes se escribía sin esa separación como nosotros conocemos ahora. O sea, uno va a escribir una oración y deja un pequeño blanco entre palabra y palabra. Bueno, en aquella época, en aquellos momentos, se escribía de manera continua y el blanco de separación era ese punto que ustedes pueden ver ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Hay una palabra que dice Spisic, después tenés tus, naibo, ahí hay una separación, un puntito. Eso se transforma más adelante en lo que es el blanco entre palabras, para nosotros. No sé, Miguel, si no sé cuántas diapositivas te faltan, porque de última Ya como faltan son... pocas. Ah, ah, No, ya faltan 4. dale, dale. Sí, 4. Ya con eso ya terminamos la unidad 1. Sí, Profe, sí, ¿podría mostrar por favor la 42? Porque a mí por lo menos no me cargó cuando usted estaba explicando. la Así le puedo tomar una. 42. La 42 sí, saltó al alfabeto romano directamente, a la 43. De la 41 pasó a la 43. En mi caso, por lo menos, no sé si fue mi No, la compu nomás. 42 es esta, pero esta es la que yo había mostrado. No, sí, lo que pasa es que yo pensé que la veían porque no tiene imagen, pero por eso tienen que avisarme al momento porque ¿se ve ahora? Ajá. Sí, sí, ahí está. Igual yo estaba escuchando, así que era para más o menos a tomar apuntes nomás, pero ahí ya le tomé una foto. Bueno, seguimos. Sí, gracias. Entonces, aquí vemos capital cuadrada. Aquí también, como decía recién Mauricio, fíjense los puntos que están definiendo la separación para que se entienda, bueno, una palabra que tiene una extensión y que luego, por supuesto, sigue otra. Acá vemos ya una mayor definición. Fíjense que aparecen elementos que los reconocemos plenamente, que ustedes van a ver incluso hoy en día en informática y en el Word algunos términos que hacen referencia a New Roman o algo así, que eso no quiere decir que sea exactamente esto, pero que tienen esa referencia por la imagen vinculada a este tipo de caligrafía, a este tipo de letras. Eh, Acá podemos hablar de que esta capital cuadrada fue utilizada en el mundo occidental y en partes de Oriente como letras mayúsculas. Pero hagamos la salvedad, cuando hablamos de Oriente, estamos haciendo referencia al sector oriental próximo del mar Mediterráneo, o sea, entendido como las culturas orientales, las que están hacia el este del mar Mediterráneo, pero en su proximidad. No confundan con China. No es que esto se llevó hasta China. Digo porque por ahí pueden confundir ese Oriente era China. No, no se trata de ese Oriente, sino que es un cercano Oriente. Tengan en cuenta de que Roma dominó ese límite del Mediterráneo norte, sur y este.
¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, ahora pasamos a la uncial y a la semiuncial. Avanzando en los siglos, ya estamos en tiempos después de Cristo, siglo III, siglo VII. Usadas en documentos y escritos diversos, existen signos que anteceden a nuestras minúsculas, porque aquí ya se empiezan a definir, y fueron tomados como referencia por Carlomagno para el diseño de sus propias minúsculas. Esto de Carlomagno lo vamos a ver en la unidad siguiente. Pero acá, para reconocer que este término implica justamente aquello que Profe, ya empieza a aparecer como minúscula, ¿sí? disculpe, una duda. En la placa anterior, en la parte del siglo decía antes de Cristo. Quería saber si eso es un error o estaba bien. Porque en romano inicial decía después de Cristo y en Sí. capital cuadrado decía antes de Cristo. No, está Es bien. posible. El tema es que es como un sí, es cierto. Acá es siglo I antes de Cristo, ya prácticamente se está terminando una era, un tiempo, pero está bien, es antes de Cristo. Es Ok. correcto, antes de Cristo. Acá porque nosotros saltamos después, en otro tiempo, ya después de Cristo, por eso aclaraba, y que acá va a dar origen de alguna manera a lo que tiene que ver con qué, con las letras minúsculas. Cuando se habla de uncial o semiuncial, uncial era una unidad de medida de los romanos, entendida como una pulgada a la manera romana. ¿Se entiende? Uncial es la altura total, semiuncial es la mitad de la altura que tiene la uncia, que es una unidad de medida romana. ¿Se entiende? Esto es lo que ya se empieza a utilizar en los tiempos después de Cristo. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Seguimos. Sí, profe. Está. Vamos entonces a la Capitalis Quadrata. Siglo IV a siglo V. Estamos hablando ya de una época final del imperio, porque vamos a entender de que este gran dominio y esta hegemonía política del mundo antiguo va a colapsar hacia el siglo XV, hacia el siglo V. Y es entonces cuando este tipo de letras, Capitalis Quadrata, va a hacer aparición con esta particularidad del elevado contraste entre el grosor de sus astas y de la modulación de trazos curvos. Acá se empiezan a remarcar componentes de esa caligrafía. Empiezan a tener destaque elementos que nosotros después vamos a reconocerlos y vamos a entender cómo también están llegando hasta nuestro presente. Esta placa la llegan a ver merovingia. Aún no, profe, creo. Bueno, Capitalis se está Quadrata sí es lo cargando que porque estamos viendo ahora. merovingia. No, Bueno, aún. todavía no. Igualmente voy a iniciar el relato por el hecho de que acá ya estamos llegando a un punto en el que podemos entender de que la caída del Imperio Romano hacia el siglo V va a generar, que es lo que después vamos a ver en la unidad 2, todo un proceso de desplazamientos de la población, y que el hecho de que esta autoridad única que estaba impuesta a a una gran superficie territorial, pero sobre todo estaba ejerciendo dominio sobre distintas culturas o distintas etnias, distintas sociedades, distintos pueblos, hace de que también en este momento en que se genera esta transición de una edad a otra, por ejemplo, se lleve adelante lo que es la aparición de caligrafía como la merovingia. Esta caligrafía es representativa del Imperio Romano. Se rompe la uniformidad lingüística y escritural del mundo antiguo occidental, porque, como les decía recién, la caída de un dominio político hace de que emerjan esas culturas locales.
o sea, de que aparezcan escrituras representativas de esos pueblos que estaban dominados por los romanos. Entonces, la escritura merovingia, la llamada escritura merovingia, es la que, de alguna manera, esta confusión, ¿se llega a ver la placa? Sí, profe. Bueno, fíjense que la caligrafía ya no es clara como las anteriores. No está plenamente definida, sino que es confusa, particularmente la imagen superior, donde ustedes ven una caligrafía que es compleja. Eso está hablando de que justamente nos adentramos en tiempos muy especiales, en tiempos de conflicto, en tiempos en los que justamente esas operaciones que se llevaban adelante entre las distintas culturas que emergen después de la caída del Imperio Romano, hacen de que todavía no haya un pleno consenso en cuanto a la manera de transmitir gráficamente los mensajes. Y por eso tenemos esta imagen también bastante confusa. Y llegamos a la última placa, carolingia. Díganme si la llegan a ver. Sí, se ve, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, carolingia, ¿por qué? Porque Carlomagno fue una autoridad que a partir del siglo VIII intentó unificar las formas escriturales, tomando como modelo los cánones y las formas de la antigüedad. Carlomagno se posicionó desde el centro de Europa como una personalidad que trató de, ante el caos reinante en ese momento, caos reinante en el sentido de que colapsado el Imperio Romano, los pueblos empezaban a emerger, pero no tenían un orden y no tenían la manera real de poder comunicarse, como veíamos en la Merovingia, era confusa. Entonces, ante esa situación, esta autoridad trató de generar lo que se denominó el Sacro Imperio Romano Germánico, que en este caso, tomando como referencia al cristianismo, y bajo una autoridad que tenía que ver justamente con la presencia manifiesta del cristianismo, trató de unificar o de ordenar lo que era el caos en ese tiempo y en ese momento. Acá lo que pueden ver ustedes es la minúscula carolingia que tuvo una gran influencia histórica en el momento. ¿Está? Bueno, hasta aquí, si me esperan un momentito, ya estoy con ustedes, voy a hacer algo básico en la PC. Chicos, ¿me escuchan? Conecté recién la PC, perdón. Y bueno, esta es la primera unidad que la terminamos de exponer aquí. Nos queda para desarrollar después la unidad 2, pero vamos a hacer ahora un intervalo. ¿Sí? Ahí en el chat, Miguel, no sé si me escuchás. En el chat Sí, yo preguntan quién escucho. era Carlomagno, dice. No, y recién lo expliqué. Carlomagno, una autoridad, yo dije recién. Claro, pero Carlomagno fue, la están perdón, con el rey de España, Carlomagno la fue, están confundiendo. no, Carlomagno fue una autoridad que desde el centro de Europa, cuando se podría hablar de lo que actualmente es el territorio de Alemania, de Francia, acuérdense de que en aquel momento no estaba dividido políticamente el mapa de Europa como lo conocemos hoy en día. Máxime, ¿por qué? Porque pasar de todo un dominio romano en aquel tiempo que abarcaba el norte, el sur y el este del mar Mediterráneo, Carlomagno estaba en lo que hoy podríamos hablar ubicado más o menos en Alemania, generó un imperio político que ocupaba Alemania, Francia y territorios próximos del este de Alemania, como pueden ser el caso de Polonia, pero que intentó volver a organizar políticamente a todos estos territorios. Se posicionó como una autoridad política que toma como modelo el Imperio Romano, pero que a diferencia de los romanos que tenían desde lo religioso un credo politeísta, o sea, con varias divinidades,
con varios dioses, lo que hace Carlomagno es tomar a la religión cristiana como referencia. O sea, tomar la referencia del credo monoteísta del cristianismo. ¿Se entiende? Por eso adopta el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Romano porque era la referencia que tomaba del antiguo imperio. Y germánico porque estaba ubicada en esa región de Alemania que tenía que ver con las culturas de la Germania, de las antiguas culturas que se localizaban en ese territorio. ¿Queda claro? Sí, profe. Ahora sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Voy a quitar la imagen, Miguel, ¿sí? Ahora sí. antes, antes de iniciar, no sé si vas a iniciar ya la segunda unidad o vas a dar No, unos minutitos. voy a dar un intervalo, no, porque se hizo muy largo, no, y vamos a dar un Sí. intervalo, vamos a dar un intervalo de, a ver, son casi las 10, nos volvemos a encontrar aquí en 15 minutos, o 10 y ustedes cuarto, quieren ¿me explicar parece? algo vinculado al trabajo, 10 y cuarto. Ajá. No, y de última, no sé, Ludmila, ¿qué te parece si no lo explicamos después, al final nomás? Lo que No yo sé. quería hacer mención nada más es, perdón, está muteada, me parece. Yo no tengo ¿Me escuchás? activada mi cámara. Sí, No, ahora sí. se te escucha bien, Mauricio, se te escucha bien, ¿eh? Ah, bien. Yo te escucho bien. No, yo quería hacer un comentario respecto de que hay varios chicos que se están agregando aparentemente o no estuvieron el sábado pasado. Estábamos teniendo un inconveniente para incluirlo en el Classroom, pero que lo vamos a solucionar ahora, si Dios quiere. Así que tengan un cachito de paciencia nomás a que nos reorganicemos porque hay gente que se está incorporando y vamos a tener que acomodarlas por comisión de vuelta, o sea que Ya que estamos hablando del tema, hay mucha gente que no vino el sábado pasado y que no cree que automáticamente se le asigna una comisión. No, tienen que formar un equipo de 3 a 5 personas o unirse a uno que esté formado, mandarnos